Buenos días, hermanos. Comenzamos con el podcast del programa Viña 101, que no es otra cosa más que la especificación o especificaciones de quiénes somos como iglesia local. Es un programa que, como decía yo hace 2 semanas atrás, en el domingo, durante o previo al sermón, estaremos compartiendo de manera breve con podcast de unos 10 minutos a lo largo de lo que resta del año, y quedarán publicados para poder compartirlos por lo menos una vez cada año a las personas que Dios vaya integrando a la congregación. Así que hoy arrancamos con esto, y una vez al mes, este es el del mes de junio, Dios nos permita hacer lo mismo en julio, agosto y así hasta el mes de diciembre, unos 6 podcasts sobre este programa que define o explica nuestras definiciones en cuanto a nuestras creencias, valores, intereses y prioridades como iglesia sobre las cosas prácticas en relación de nuestra fe. La Viña Veracruz es una iglesia de casi 18 años que fue fundada el 12 de octubre del 2003, gracias al Señor. Nos permitió comenzar con un desayuno ese día e iniciar los trabajos de plantación, de fundación de la iglesia. Entonces es una iglesia que está cerca de los 20 años y nos reunimos en la calle de Altamirano 1171, en el templo ubicado en esa calle, desde hace ya alrededor de unos 12 años aproximadamente. Habíamos estado en otros lugares, en otros momentos de la historia de nuestra iglesia, pero a partir de ahí, gracias al Señor y a la buena fe y compañerismo y amor cristiano de nuestro hermano Neftalí, que ya está con el Señor, pues Él nos permitió ocupar el templo por la mañana, y desde entonces nos congregamos ahí para la gloria del Señor. Viña Veracruz es una iglesia cristiana reformada de origen calvinista o de teología calvinista, no de origen sino de teología calvinista, específicamente adherida a la confesión de Westminster de 1646, una confesión, si no la más antigua, una de las más antiguas de las iglesias cristianas reformadas, que hasta el día de hoy predican el Evangelio. Esta confesión me parece que es una de las confesiones más claras, más precisas y amplias, junto también con la confesión de Londres, la confesión bautista de Londres, y previo a esta, la confesión de Escocia, a finales de los 1500. Son confesiones referentes que nos sirven para definir nuestra postura teológica, nuestras creencias y prioridades basadas exclusivamente en la palabra de Dios. Así que esto nos diferencia de otros grupos cristianos con quien en algunos casos tenemos comunión, dado que la fe es la misma, y en otros casos nos alejamos un poco porque existen diferencias en la práctica y no nos gusta tampoco generar cierta ansiedad o cierta inseguridad. Pero en otros casos nos distanciamos completamente por cuanto la enseñanza de algunos grupos que se hacen llamar cristianos, sin serlo, son enseñanzas completamente heréticas, no basadas en la palabra del Señor. Somos una iglesia cuya única norma de fe y autoridad es las Sagradas Escrituras. En este sentido, nosotros no predicamos humanismo, no predicamos existencialismo, no predicamos liberalismo, no predicamos progresismo, sino más bien interpretamos la Escritura exclusivamente a partir de la interpretación de ella misma, sin buscar referencias como marcos filosóficos para el análisis del texto. Como compartí en otros momentos, sin duda alguna lo hacemos ya a la hora de escribir las homilías que normalmente aparecen en los boletines, es decir, le damos un marco de referencia no solamente teológico, sino también filosófico, y una forma muy particular de escribir los textos.
Sin duda alguna no podemos escaparnos de esto, pero no nos acercamos a esas filosofías para interpretar el texto. El texto se interpreta a sí mismo. Así que somos una iglesia que nos basamos en la palabra del Señor y hacemos un esfuerzo, no solo en nuestra carne, sino más bien un esfuerzo en la gracia y en la benevolencia del Padre para que Él nos guíe a interpretar las Escrituras como conviene. Así que somos una iglesia de casi 18 años, somos una iglesia reformada de teología calvinista y somos una iglesia que solamente basa su enseñanza en las Sagradas Escrituras. Esto nos hace pronunciarnos en favor de lo que se conocen como las 5 solas de la Reforma, que normalmente siempre aparecen en su boletín en la parte superior de la portada. Es decir, creemos firmemente lo siguiente: solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estos son nuestros referentes teológicos y nuestros intereses teológicos también a la hora de creer y de enseñar las Sagradas Escrituras. Creemos que la salvación solamente viene por Dios. Nosotros no participamos en nuestra salvación. Es Dios quien hace todo el trabajo. Es Dios quien en Cristo Jesús nos redime en la cruz del Calvario. Desde la eternidad nos ha llamado a esa salvación y en el día señalado nos enfrentó y nos mostró nuestro pecado y nos mostró también su infinita misericordia y nos dio libertad, nos dio salvación, nos dio sanidad para nuestra alma. Y sin merecerlo hemos heredado la vida eterna, el reino de Dios y el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Así que esto es básicamente lo que creemos. De manera muy escueta y muy estructurada, ya hablaremos de esto en otras clases con más detalle. Somos una iglesia con una forma de gobierno también basada en la Reforma. Nos gobernamos a través de un consistorio o de un presbiterio o de un concilio de ancianos. Las tres cosas es lo mismo. Y nos distanciamos de otras formas de gobierno. Este consistorio está conformado por el servicio de tesorería, la persona encargada del servicio de tesorería, que hoy día es la hermana Abby Tenorio, que por muchos años ha estado sirviendo al Señor en esa área y agradecemos a Dios por su trabajo. También está conformado por el consistorio, por los diáconos. En este caso, el hermano Benito y su esposa son parte del equipo de diáconos y el hermano Jonathan y su esposa, que también le acompaña, son parte del equipo de diáconos. Así que si hubiese otro diácono más, también se integraría a este consistorio. Esperemos que esto ocurra más adelante en la medida en que la iglesia siga creciendo para la gloria del Señor. Y también está conformado por el pastor de la iglesia, que en este caso soy yo. Cada uno de estos ministerios, de estos trabajos, tienen reglas basadas en la Escritura y otras reglas organizacionales propias de las iglesias de la Reforma y algunas muy particulares de nosotros como iglesia local. Y tratamos de respetarlo, cada una de estas reglas, para poder servir mejor al Señor. Nos distanciamos, por ejemplo, de las iglesias ortodoxas, por ejemplo, de la iglesia romana o inclusive de la iglesia anglicana, que tienen un gobierno episcopal, una especie como de jerarquía militar. Nosotros no tenemos esto en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, y también nos distanciamos de las iglesias congregacionistas, que tienen un gobierno congregacional, para que lo entendamos, muy al estilo de los sindicatos, donde todos tienen voz y voto de manera directa. Creemos que la Escritura nos habla de una referencia diferente al gobierno de la iglesia, aunque respetamos estas otras formas de gobierno. Y también nos distanciamos de las iglesias que refieren tener un gobierno teocrático, es decir, un gobierno donde Dios directamente gobierna, solo que nos queda duda si eso es realmente práctico o se lleva realmente a la práctica.
y no es otra cosa que no venga de Dios. Así que nos distanciamos de estas formas de gobierno. En este sentido, somos una iglesia que tratamos por todos los medios de mantener la disciplina, de acuerdo a como la Escritura nos la revela, siempre una disciplina basada en el amor, en la gracia y en la misericordia del Señor. Como decía al principio, y ya para finalizar, no priorizamos, no creemos, no predicamos el humanismo. El hombre no es el centro de absolutamente nada. El centro es Dios. Y el hombre tiene dignidad solo cuando la salvación de Dios viene a su vida. No predicamos el existencialismo, no predicamos el materialismo en ninguna de sus formas, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, no lo predicamos. No lo utilizamos para interpretar la Escritura y nos distanciamos hasta donde nos es posible, nos separamos completamente de estas ideas. Y nos separamos también de esta filosofía vigente hoy día en Occidente del liberalismo, ¿no? El hombre tiene que ser libre en base a sus fuerzas, libre económicamente, libre socialmente, libre religiosamente, libre en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su distribución y preferencia de género. Todo esto nos distanciamos de ello, lo mismo que del progresismo. No estamos a favor de estos conceptos porque no los encontramos en la palabra de Dios revelada en la Biblia. Entonces nos distanciamos completamente de esto. De tal forma que tratamos que nuestra vida sea exclusivamente basada en las Escrituras. En cuanto a la salvación, como decía hace un momento y para terminar, la salvación le pertenece solo al Señor y Él la da según su propósito y su voluntad a quien Él desea darlo. Nosotros no podemos participar en nuestra salvación porque antes de ser salvos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente Dios nos puede salvar en su misericordia. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Aún el deseo y la urgencia de pedir perdón, aún decirle, Señor, perdóname, perdona mis pecados, es algo que Dios produce en mí. Dios cambia mi corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne y pone fe en mí para que yo pueda creer en el Evangelio. Así que esto es parte de lo que somos. Somos una iglesia de casi 18 años, resumo. Somos una iglesia de teología calvinista, reformada. Somos una iglesia que priorizamos exclusivamente la palabra de Dios y tratamos de vivir de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor, de tal forma que su Espíritu Santo nos santifique y nos perfeccione para el día en que Cristo sea revelado en los cielos. No creemos en las filosofías humanas como instrumentos hermenéuticos, es decir, de interpretación de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Hay que ir a los originales, hay que comparar lo que han dicho grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Hay que leer lo que algunos otros exégetas han escrito sobre los textos y hay que analizar los textos para poder compartirlo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles o cualquier actividad en donde la iglesia predique la palabra del Señor. Yo te invito a ser parte de la viña. No es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de las personas que tienen tiempo aquí. Dios te ha puesto en esta iglesia, es tu iglesia, donde Dios quiere sembrarte, quiere plantarte y quiere que lleves fruto. Yo te invito a que a partir de hoy no digas vamos con ustedes, sino vamos a nuestra iglesia. Esta es una gran bendición, es una dicha maravillosa que Dios ha provisto para los suyos, el ser parte de una iglesia local. Esto es la Viña Veracruz de manera muy breve y estaremos compartiendo el próximo mes otro podcast sobre este asunto. Así que esta es la primera clase del programa Viña 101 y esta es la primera lección. ¿Quiénes somos? Cualquier otra duda estoy para servirte o alguno de los diáconos podrá compartir contigo y explicar aún más esta enseñanza. Dios te bendiga abundantemente.